En este video tutorial voy a explicar las diferentes posibilidades que podemos tener en Revit a la hora de trabajar con muros, suelos y cubiertas cuando ya hemos dado el salto a un proyecto de ejecución y esos muros, suelos y cubiertas necesitan capas constructivas. Evidentemente, en un proyecto puede haber muchísimos tipos de acabados distintos y muchísimos tipos de muros distintos, ya no solamente por el acabado final, sino por su estructura interior de capas. Entonces, no solamente existe una forma de trabajar en Revit, es verdad que hay una que es como la más importante, la más usada, sobre todo en muros, pero vamos a ir viendo diferentes herramientas que nos darían alternativas a la hora de trabajar con muros, suelos y cubiertas con capas constructivas. Sin duda, la metodología 1 que yo explico, la primera, es la más habitual y es una metodología muy segura en cuanto a las mediciones. Te dice el programa que tendríamos que duplicar tantos tipos de muros como acabados diferentes haya en el proyecto. Entonces, si por ejemplo la fachada da a distintas habitaciones, por ejemplo fachada a baño, fachada a cocina, fachada a habitación genérica, pues tendríamos que estar duplicando tantas fachadas como habitaciones distintas, como acabados distintos. Esa metodología es fácil de llevar a cabo, pero si tú has construido todo el proyecto con unas tipologías básicas, pues te va a tocar partir en trozos los muros y puede ser un trabajo bastante lento. Pero es una forma muy segura de tener las mediciones controladas. Imaginaos que en un proyecto básico nosotros hemos construido la totalidad de la fachada con el mismo muro, porque en un proyecto básico no hemos querido diferenciar por habitaciones distintas, porque no estábamos pensando en el acabado final. Si nosotros damos el salto y pasamos de un proyecto básico a un proyecto de ejecución y, por tanto, necesitamos meter capas constructivas, no hay que empezar desde cero, no hay que borrar ese muro y volver a hacerlo, hay que partirlo a trozos. Aquí os dejo ya la misma planta, pero corregida, es decir, si ya he dado el salto de un proyecto básico a un proyecto de ejecución. Y fijaos que voy partiendo las fachadas a trozos dependiendo de el acabado de esa habitación. Pues aquí, fachada a cocina, fachada a baño, fachada genérica cuando da a una habitación normal de un acabado de pintura blanca, por ejemplo. Entonces, fijaos que el hecho de ir partiendo los muros nos va a dar un proceso largo, pero, oye, es una forma de tener perfectamente controladas las tipologías de muros y, por tanto, las mediciones de cada uno de los acabados y de cada uno de los muros. Entonces, imaginaos que tengo que pasar de un proyecto básico a un proyecto de ejecución. Nos vamos a una planta y vamos a utilizar la herramienta dividir elemento. Modificar, modificar, dividir elemento. Esta herramienta nos va a permitir partir muros a trozos y partir, por ejemplo, líneas a trozos, para otro tipo de ejemplos. Hoy, partir muros a trozos. Entonces, fijaos que me puedo venir aquí. Imaginaos que aquí termina la cocina y empieza el hall o empieza el distribuidor. Pues pincho y acabo de partir el muro en dos. Aquí lo mismo, me puedo acercar donde termina la cocina y empieza el baño y puedo partir, ¿vale? Y este cartel suele salir cuando estamos partiendo muros en trozos, ¿vale? Los elementos resaltados están unidos pero no son intersecantes, ¿vale? Pues a veces sale este cartel y te está diciendo que como hemos unido geometría en una fase primera, en un proyecto básico, pues que ahora cuando partes, pues que puede que esa unión de geometría no se pueda llevar a cabo y por tanto necesitas separar los elementos, no los puedes seguir manteniendo unidos. Es un cartel que suele salir, os lo digo por experiencia, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado y normalmente cuando sale separo la geometría y sigo trabajando. ¿Vale? No os preocupéis porque se pueden mantener unidos, pero a veces de primeras no te deja y tienes que separarlos y luego más adelante volver a unirlos. Separamos geometría. Y aquí, pues lo mismo, voy a partir el muro donde realmente termina el baño y empieza una habitación genérica que es el comedor. Pues una vez que lo hemos partido, ya podemos ir cambiándolos
Los básicos los podemos ir cambiando por tipologías constructivas. Pues nos vamos al 3D y, fijaos, marco con el control los dos trozos que dan a la cocina y los cambio por construcción fachada a cocina. Ahora cambio el trozo que da al baño por construcción fachada a baño y ahora cambio los distintos trozos que tienen acabado pintura blanca, que yo los nombro como construcción fachada genérica, y fijaos que si nos vamos ahora a una planta, pues perfectamente estaríamos viendo todos los muros con sus capas constructivas y, lo más importante, un control muy seguro de mediciones de acabados. Entonces ya no estamos mezclando tipologías con acabados iguales, no, estamos perfectamente diferenciando por acabados distintos, de manera que vamos muy seguros a la hora de ir controlando las mediciones, ¿vale? Luego, el primer método para trabajar con muros sería este: duplicar tantas veces como acabados distintos tengamos, ¿vale? Pero no siempre es el método más adecuado, depende de cada proyecto.